La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor. Oh Cristo, el conflicto entre el pueblo de Dios y el mundo se debe al conflicto invisible y espiritual entre los dos reyes espirituales, Cristo, el vencedor, y Satanás, el vencido. Los capítulos 12 y 13 del libro de Apocalipsis nos revelan en adecuado detalle esta relación entre el conflicto que la Iglesia tiene con el mundo y el conflicto entre el Dios de este mundo y Cristo Jesús. Claro, de acuerdo con los problemas que la Iglesia estaba sufriendo en el tiempo del apóstol Juan, la revelación explica específicamente las bases del conflicto entre la Iglesia y el Imperio Romano. Pero en principio es el mismo problema que desde el principio del mundo viene sufriendo el pueblo de Dios. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3, versículo 20. El conflicto entre el autor de la luz y el rey de las tinieblas es el mismo que perturba a los hijos de luz que viven en medio del mundo de tinieblas hoy día. Si tiene su Biblia abierta, considere conmigo lo que la Biblia dice en Apocalipsis 12, versículos 1 al 6, acerca del primer aspecto de este conflicto, el conflicto en la tierra. La Biblia revela en Apocalipsis 12, versículos 1 al 6. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Lo primero que debemos hacer para entender este drama simbólico es identificar a los 3 protagonistas. La mujer que apareció en la visión representa el pueblo de Dios. Fue a través de su pueblo que Dios trajo al mundo a su Hijo. No sería María específicamente, porque ella no fue perseguida como la mujer en la visión. No puede ser solamente la Iglesia, porque ella no dio a luz al Cristo, sino que Él la estableció a ella. Mateo 16, versículo 18. No puede ser solamente los israelitas, porque ellos ya no eran pueblo de Dios, ni tampoco fueron perseguidos como la mujer en la visión. El símbolo de la mujer abarca el pueblo de Dios antes y después del nacimiento del Hijo varón, o sea, el Cristo. El pueblo fiel del Señor, todos los israelitas fieles antes del nacimiento de Cristo, y toda la iglesia fiel, judíos y gentiles, después de su establecimiento. Del pueblo de Dios, el Señor trajo su Hijo según la carne en la persona de María. En Romanos 9, versículo 5, hablando de los israelitas, el apóstol Pablo declara:
de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que según la carne, Cristo vino de los israelitas, los cuales en aquel tiempo eran el pueblo de Dios. Esta mujer, el pueblo de Dios, estuvo encinta durante todo el tiempo del Antiguo Testamento. Es el Israel de Dios, el verdadero pueblo del Señor. En este sentido espiritual, hay unidad entre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Ambos se representan aquí en la mujer, Israel de Dios, Gálatas 6, versículo 16. Es la relación espiritual entre todos los que sirven a Dios en espíritu, sean de la raza que sean, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses 3, versículo 3. Esta mujer es también la madre de los cristianos, como enseña el apóstol Pablo en Gálatas 4:26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Gálatas 4:28. Así que la mujer no simboliza ninguna persona en especial, sino el verdadero pueblo de Dios. Y ella lleva la corona de la victoria puesta. Las 12 estrellas de la corona también identifican a la mujer como el pueblo de Dios, ya que el número 12 es el número simbólico del pueblo de Dios, como ya hemos estudiado ampliamente. El dragón, según el versículo 9 de Apocalipsis 12, simboliza el diablo mismo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis 12, versículo 9. Las 7 cabezas con diademas simbolizan un dominio. La diadema indica dominio. No es la corona de la victoria. Esta pertenece al pueblo de Dios, o sea, la mujer. Pero cierta autoridad le fue permitida a Satanás por Dios. Los 10 cuernos también representan su poder destructivo a través de los reyes de la tierra. Podremos identificar con más certeza a estos reyes y al dominio que le fue permitido a Satanás en el capítulo 17. Pero el concepto que se simboliza es de la fuerza que tenía Satanás para perseguir al pueblo de Dios. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Apocalipsis 12, versículo 4. Los esfuerzos de Satanás contra el Cristo y el pueblo de Dios son la historia de la Biblia. Desde la promesa que Dios hizo en el huerto de vencer al diablo por medio de la simiente de la mujer, el dragón empezó a buscarlo para devorarlo. Dios había dicho al diablo en Génesis 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a partir de este momento, el enemigo inició sus esfuerzos por impedir la victoria de esta simiente que sería el Cristo y Salvador del pueblo de Dios. Esta lucha ocupó todo el período de la historia antigua. Luego en la visión, la mujer, el pueblo de Dios, estaba a punto de dar a luz. Y se representa al diablo como un dragón que solo esperaba el nacimiento del tierno para devorarlo. Y aún tomado literalmente, desde el nacimiento de Cristo empezaron los esfuerzos diabólicos de matarlo. Según la Biblia, en Mateo capítulo 2, cuando el rey Herodes se dio cuenta que había nacido el rey de los judíos, según las palabras de los magos que llegaron a Jerusalén, Herodes empezó a preparar su asesinato. Pero los magos que tenían que avisarle dónde se encontraba el Cristo, fueron avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, y ellos regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos,
Y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 2, versículo 13. Y así hizo José en la misma noche. Cuando Herodes se dio cuenta que los magos no habían cumplido con su palabra, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Mateo 2:16. Por supuesto, Herodes estaba sirviendo como instrumento del dragón, que quería devorar al hijo tan pronto como naciese. Pero los propósitos del enemigo fueron frustrados por el poder de Dios. Por supuesto, el hijo varón de la visión de Apocalipsis 12 representa al Cristo. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Apocalipsis 12, versículo 5. Esta parte de la visión nos simboliza la victoria que Cristo tuvo sobre el diablo a pesar de todos sus esfuerzos de devorarlo. Satanás no lo pudo destruir ni pudo impedir que él cumpliera con su propósito de salvar a los pecadores. Cristo lo venció por medio de su muerte, resurrección, ascensión y glorificación a la diestra de Dios. Cuando Satanás pensaba tener la victoria, es decir, en la cruz, realmente estaba perdiendo la guerra. Cristo estaba recibiendo la herida en el calcañar y dándole al diablo un golpe mortal en la cabeza por el mismo medio. El dragón logró que el hijo varón muriese, pero la muerte resultó ser el medio de victoria no para el dragón, sino para el hijo mismo. El diablo se representa como poderoso y con cierto dominio, pero a él no le pertenece la victoria, sino al Cristo y a su pueblo que lleva la corona de 12 estrellas. El dragón tenía cierto dominio entre las naciones, 7 cabezas con diademas y 10 cuernos, pero el Cristo tenía la vara de hierro para regir a todas las naciones. El conflicto es serio entre el Dios de este siglo y nuestro Señor, el Dios eterno, pero la victoria pertenece al Cristo. Conflicto y victoria. Tal es el mensaje de esta visión que nos lleva desde el huerto de Edén hasta la muerte y resurrección de Cristo. Conflicto con el enemigo del ser humano, el dragón, Satanás mismo. Victoria por medio del Hijo varón, el Cristo de Dios, nuestro Salvador. Y así será en nuestra vida hoy en día también si seguimos al Cristo. Tendremos conflicto con el enemigo, pero seremos victoriosos por medio de aquel que murió y que vive por los siglos de los siglos. De corazón, entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual. Les doy la bienvenida una vez más al programa Lea la Biblia. Este es Julio Mejía con ustedes. Bendiciones para todos. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 9,
en versículo 35 en adelante. Hay varias cosas que son interesantes en esta porción de la Escritura. Una de ellas, por ejemplo, es que cada sufrimiento por la causa de Cristo Jesús nunca es en vano. Y nunca hemos de sufrir a solas. El Señor siempre va a estar con nosotros. Pero la siguiente cosa que es interesante en los versículos que vamos a leer es que muchas veces no nos damos cuenta que nosotros no somos personas bajo juicio solamente porque estemos sufriendo. Y mucho menos cuando es por la causa del Señor Jesucristo. Y que esto significa que muchas veces las personas pueden estar gozando de un gran bienestar y sin embargo son aquellas personas que están escogidas para juicio y juicio de condenación. Personas que por su propio bienestar, porque están gozando de muchas cosas, no se dan cuenta de lo mal que están. Y por eso estas personas que en su opinión pueden creerse hasta benditos de Dios, son ciegos espirituales. Y de eso habla nuestro texto. Comencemos por favor en el versículo 35. Dice la Escritura, oyendo Jesús que le habían expulsado. Cuando hablamos de esta persona expulsada, de la que Jesús oyó, estamos hablando de lo que comienza a hablar este capítulo 9. Y este capítulo 9 está hablando acerca de un hombre que había nacido ciego y que el Señor Jesús le devolvió la vista. Recuerde usted, este es un caso interesante porque el hombre nace ciego y el Señor Jesús le devuelve la vista en día sábado, produciendo lodo con tierra y su propia saliva. Y lo había mandarse a lavar al estanque de Siloé y el hombre había regresado viendo. Este hombre dio testimonio varias veces acerca de que Cristo Jesús había hecho esto, aún delante de los fariseos y aún con la amenaza de ser expulsados de la sinagoga. Ya en otras ocasiones hemos mencionado esto. Tal era la amenaza y tan seria era que sus propios padres rehusaron dar testimonio acerca de cómo su hijo había sido sano. Porque ser expulsado de la sinagoga no era cualquier cosa. Hemos explicado en otra ocasión y repetirlo no es ninguna molestia. Ser expulsado de la sinagoga significa no solamente ser cortado del lugar de reunión de los judíos, donde se estudiaba la palabra de Dios, sino que era ser expulsado y cortado de la comunión con el resto de la sociedad, incluso con su propia familia. Según algunos comentaristas, se dice que una persona expulsada de la sinagoga no podía tener comunión con su familia tan cercana, es decir, aunque viviera en la misma casa del resto de su familia, la familia no se le podía acercar hasta más allá de 2 metros. Es decir, siempre había de mediar entre ellos 2 metros de espacio, porque si la persona se acercaba más, esta persona también se iba a considerar una persona inmunda, es decir, contaminada, porque así se consideraba el que era expulsado. Pero recuerde, este hombre fue expulsado por dar testimonio de que Jesús le había abierto los ojos. Este hombre fue expulsado porque él dijo que Jesús era el profeta. Este hombre fue expulsado porque dijo que Jesús era el enviado de Dios. Bueno, él estuvo dispuesto a sufrir todo tipo de maltrato en esta sociedad por honrar a aquel que le había bendecido tanto. Me encanta esto, porque esto nos habla realmente de un corazón agradecido. El hombre no sabe realmente quién es Jesús, pero sí lo cree un hombre que ha sido enviado de Dios. Lo cree un hombre de Dios. Y en su agradecimiento, él está dispuesto a sufrir todo tipo de consecuencia de sus semejantes entre los judíos. Pero Jesús escuchó esto. Y esto es un mensaje de ánimo, porque evidentemente cuando usted y yo estamos sufriendo por la causa de Cristo, cuando las personas le den la vuelta porque usted quiere permanecer leal a su fe, a sus convicciones. Y en estos días, mis estimados amigos y hermanos, es bastante difícil mantener sus convicciones. Porque cuando usted menciona o dice algo, comenta algo, opina algo, o defiende sus convicciones en contra de todas las ideologías humanas, como las ideologías de género, por ejemplo, como las mentalidades filosóficas acerca de la ciencia o la creación del mundo especialmente. Pues esa cosa de tipo, la gente se burla, la gente le margina, la gente le expulsa, la gente le menosprecia,
Bueno, mantener estas convicciones que pueden llegar a ser incluso peligrosas. Si usted habla de problemas sociales, ya no se diga de cosas políticas, que sería mejor no hacerlo, pero hay que hacerlo. Y usted habla de cosas así, va a encontrar mucha oposición de parte del mundo. Ya no se diga si usted predica a Cristo Jesús y su moralidad. Va a ser objeto de menosprecio, de rechazos y de burlas de todo tipo. Pero cuando pasa esto, tenga en cuenta esto. El Señor tiene atentos sus oídos. Por eso es interesante y muy importante que usted entienda que Jesús oyó lo que este hombre estaba pasando. Él sabe lo que usted puede estar pasando por causa de sus convicciones y su lealtad en la fe. Y no solamente eso, dice el texto, cuando oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole. Esto indica evidentemente o presupone que Jesús fue a buscarle. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que se halla? Lo que se busca. Entonces Jesús, cuando se da cuenta de eso, le busca. Entonces me encanta esto porque esto nos informa a nosotros, nos da esperanza a nosotros, que cada vez que usted tiene un problema, el Señor tiene atentos sus oídos y nunca le va a dejar solo. Va a venir a usted, le va a encontrar. Se acerca a este hombre que realmente no le conoce y aún así él le busca porque este hombre ha sido leal en su testimonio y le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El Señor Jesucristo no se reveló a mucha gente de esta manera. Sin embargo, lo hizo con este hombre, así como lo hizo con la mujer samaritana en San Juan capítulo 4. Son las dos únicas ocasiones en la Biblia que el Señor Jesucristo se revela de esta manera, bendiciendo a estas dos personas de una manera muy particular, muy excelente. Yo creo que esto también nos dice que el Señor le va a revelar en nuestras vidas de una manera más grandiosa, entre más leal sea usted, a pesar de que eso le traiga consecuencias dolorosas. Usted sea leal, mantenga sus convicciones y va a ver mucho de la gloria de Dios, que de otra manera usted y yo no la podríamos ver. Este hombre, ante la pregunta de nuestro Señor, en el versículo 36 le responde, ¿quién es Señor para que crea en él? Note usted que este hombre no niega que exista el Hijo de Dios. No niega tampoco que no va a creer en él. Al contrario, es lo único que dice acá es que él ignora quién sea. Pero inmediatamente le dice quién es para que crea en él. En otras palabras, Jesús, yo no sé quién es, pero si tú me dices quién es, yo voy a creer en él. Porque tú me dices que él es el Hijo de Dios, yo te voy a creer a ti y voy a poner mi fe en él. Este hombre realmente está dispuesto a escuchar la voz de Dios. Ojalá que todos tengamos esta misma disposición a escuchar lo que Dios diga y si Dios lo dice, estar dispuestos a creerlo. Hay cosas que usted y yo no sabemos, pero estamos esperando, estamos pidiendo que Dios nos revele a través de su palabra. Y por eso queremos estudiar la Biblia y por eso queremos asistir a nuestras reuniones de estudio bíblico durante la semana. Por eso queremos reunirnos en los hogares. Por eso queremos escuchar mensajes por la radio. Porque queremos saber qué es lo que dice la palabra de Dios. Y cuando lo oímos, tenemos que estar, por supuesto, muy dispuestos a creerlo y obedecerlo. Le dijo Jesús a este hombre, pues le has visto. Qué impresionante esto, ¿no? Porque ahora el ciego ve y ve al Hijo de Dios. Y el Señor le dice, le has visto y el que habla contigo le ha visto y le ha oído. El que habla contigo, Él es. Él es el Hijo de Dios. Revelación que este hombre recibió en medio de sufrimiento. Y esto fue evidentemente como recibir un vaso de agua refrescante en el desierto o bálsamo en las heridas. Este hombre fue bendecido de una manera inimaginable. Bueno, lo que este hombre hace lo dice el siguiente texto. El 38 dice, creo Señor, y le adoró. Interesante porque no debemos de escapar a esta consecuencia. Creo Señor y le adoró. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, esto debe de ir unido a una vida de adoración, de postración, de sujeción, de entrega, de exaltación a nuestro Señor Jesucristo. Nadie que dice que cree en el Señor Jesucristo puede seguir teniendo el mismo tipo de vida. Tiene que tener una vida, tenemos que tener una vida de adoración. Hermanos, si usted no ha entendido esto, por favor entiéndalo y cambiemos.
En nombre del Señor se lo pido, porque muchos de nosotros nos llamamos creyentes, pero no tenemos una vida de adoración, de entrega, de sacrificio, de exaltación a nuestro Señor Jesucristo. Continuando en el versículo 39 de Juan 9, dice la Escritura, dijo Jesús, después de esta conversación con el hombre que había sido ciego, dijo, para juicio he venido yo a este mundo. Para juicio he venido yo a este mundo. Muchos dirán que esto es contradictorio a Juan 3:17, porque dice que Cristo no ha venido a condenar al mundo. Bueno, la cuestión es esta, que Jesucristo dice que ha venido a juicio, pero no es porque Él ha venido a condenar al mundo. Esto se parece mucho a lo que dice San Pablo, que el Evangelio, que la palabra del Señor es a veces un olor grato para algunos y un olor grato y de vida y un olor de muerte para otros. Pero eso depende de cómo la persona responda al Evangelio. En esta ocasión Jesucristo dice, para juicio he venido yo al mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Esto es interesante porque esto parece una contradicción lógica. Pero Jesucristo está hablando de la vista y la ceguera espiritual. Como a este ciego, por ejemplo, se declaró ignorante, él se declaró ciego y Jesús le abrió los ojos a revelarse delante de él como el Hijo de Dios. Pero muchos otros entre los judíos, especialmente de los que son llamados fariseos, que se mencionan en el versículo 40, le dijeron entonces a algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Pues precisamente estos son ciegos. El problema es que ellos no se dan cuenta. Esto es como aquel dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿sí? Y este es uno de los grandes problemas entre muchos de nosotros los creyentes, que creemos que ya sabemos y por eso no estamos buscando aprender, que creemos que ya vemos y nada más terrible, porque eso es un engaño, porque muchas veces realmente no sabemos, no conocemos. A veces tenemos una idea distorsionada del Señor, de su palabra, y creemos que ya sabemos, que ya le conocemos, pero no es así. Pero y no buscamos conocerle, no buscamos saber la verdad, no buscamos conocer al verdadero Cristo Jesús, porque ya estamos engañados de que ya sabemos. Por eso es que es muy triste cuando encontramos personas que nos aferramos a nuestras ideas, porque no nos damos cuenta de que estamos equivocados o que somos ignorantes. Y nada más terrible para salir del engaño que no creer que uno está engañado. Bueno, esto es lo que pasa con estos fariseos. ¿Acaso nosotros somos ciegos? Eso, cuando dice también, es decir, los fariseos entendían que habían personas ciegas, pero a lo mejor estaban entendiendo que habían ciegos desde el punto de vista físico, que sus ojos no podían ver, no entendían que se está hablando de la vista espiritual. O a lo mejor se entendían que había gente que espiritualmente eran ciegos porque no conocían las Escrituras, pero cualquiera que sea el caso, ellos no se consideraban ni de uno ni de los otros. Ellos no eran ciegos en su propia opinión. Y la respuesta de Jesús en 41 es relevante. Jesucristo les dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. En otras palabras, cuando una persona se da cuenta que no sabe, una persona se da cuenta que está en el error y quiere salir de eso, el Señor le va a sacar de eso, porque va a ser dependiente. Esto es como cuando en el Sermón del Monte Jesucristo hablaba de bienaventurados los pobres en espíritu, porque esos son los que van a ver la gloria de Dios, esos son los que van a ver al Señor, porque son los que van a reconocer que necesitan de Dios. El pobre, el ciego. Dice, mas ahora, porque decir vemos, es decir, yo estoy bien. El que afirma estar bien en su error, porque no cree estar en error, porque no quiere entender o saber que está en el error, no quiere reconocerlo. Es imposible que yo esté en un error. Lo que yo creo tiene que ser así. Bueno, eso que decimos que vemos, dice, vuestro pecado permanece, dijo el Señor Jesucristo. Ahora, usted y yo debemos de entender que simple y sencillamente tenemos que depender de Cristo para conocerle.
Por eso en la Biblia se habla de, aparte de estudiar, de inquirir la Escritura. Yo le pregunto a la Biblia me responde. Yo quiero conocer a Dios y las Escrituras me informan de quién es Dios. No es mi propia mente. Yo no tengo que asumir mi infalibilidad, es la Biblia. Por eso le invitamos a que visite la Iglesia de Cristo. Recuerde usted lo que dicen muchos de nuestros hermanos. Y esto es muy importante porque queremos conocer a Cristo. Por eso hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Que sea Dios bendito. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Llámenos o escríbanos al WhatsApp para cualquier consulta o sugerencia al 7335-3888. 7335-3888. Consulte nuestro sitio web www.iglesiadecristo.org.sb o www.cultivandolalma.com. Si usted viaja al área de Los Ángeles, California, visite la Iglesia de Cristo en Van Nuys. Estamos en el 14655 del Sherman Way Boulevard. Llámenos al 818-9354-638 para brindarle más orientación.